Hola, hola, vamos a continuar con nuestro curso. Entonces, recordar, ¿no? Que hemos visto, que hemos estado mencionando, ¿no? Para resolver un problema, un poco utilizando la matemática, que en este caso los problemas económicos, ¿no? O administrativos. Entonces, lo que hay que hacer primero es identificar nuestro problema real, ¿no? Entonces, hay que identificar las variables aquí. Identificar el problema real implica identificar nuestras variables, ¿no? Acá las variables y los parámetros, ¿no? Acá las variables y los parámetros. Entonces, por ejemplo, podemos identificar, queremos resolver un problema de, eh, ¿no? El comportamiento de la producción de cierto producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos identificar las variables aquí en la cantidad de producción y otra variable podemos identificar el tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, esto queremos analizar la producción, el comportamiento de producción en el tiempo de cierto producto, ¿no? Entonces, luego una vez, obviamente hay más, ¿no? Hay más variables que hay que considerar para ese tipo de problema, pero en este curso estamos estudiando, vamos a tratar tan solo cuando consideramos dos variables nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ya consideramos más variables, ya se requiere un poco los siguientes niveles de la matemática. Entonces, a ver, si intento identificar el problema, identificar las variables, entonces el siguiente paso es construir nuestro modelo matemático, habíamos mencionado, ¿no? Que en general tan solo consiste en ver cómo se relacionan estas variables, es decir, cómo se relacionan estas variables, el cantidad de producción con el tiempo, cómo se relacionarán, ¿no? Entonces, el más sencillito sería, ¿no? Ver tan solo cómo se relacionan. Obviamente, en otros problemas, otro tipo de problemas, a veces vamos a utilizar, por ejemplo, la derivada, o vamos a utilizar otros conceptos que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, eso va a representar el modelo matemático. Y ese modelo matemático que tenemos hay que resolverlo, ¿no? Hay que resolverlo, ¿no? Y tenemos las conclusiones numéricas que vamos a tener y esas conclusiones numéricas que vamos a tener hay que interpretarlos, ¿no? Hay que interpretarlos de acuerdo al problema que estamos resolviendo. Pero esa interpretación y esa solución que vamos a tener un poco que hay que comparar o hay que probar con el problema real que tengamos, ¿no? Entonces, si no coincide o si no está de acuerdo comparar, por ejemplo, para tomar las decisiones, entonces hay que cambiar las variables y hay un círculo, ¿no? Entonces, más o menos, este es un proceso que uno sigue para resolver los problemas. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver entonces lo que son estamos en el capítulo de las relaciones y funciones. Hoy día vamos a ver, o en este video vamos a ver lo que son las relaciones. Entonces, hoy ya conocemos, ¿no? Que en la vida real o en la forma práctica, situaciones prácticas, hay variables que se relacionan. Por ejemplo, acá el primero, ¿no? La demanda de carne puede depender del precio, ¿no? ¿Sí? Actual en el mercado. Es decir, por ejemplo, yo puedo escribir acá cómo se relacionarán la demanda en la cantidad que voy a llamar X y el precio, por ejemplo, ¿no? En cuestión de la demanda, que lo vamos a llamar un D. La ecuación de la demanda lo que va a relacionar es el cantidad y el precio. Entonces vamos a buscar eso. Otro, por ejemplo, el valor de botella de vino puede depender de su añejamiento y así. En este caso estamos considerando, como podrán ver aquí, estamos considerando dos variables. Por ejemplo, aquí, a cada estudiante corresponde promedio de calificaciones, ¿no? Acá una variable sería estudiante y otro sería promedio de calificaciones. El otro podríamos ser área del círculo, depende de la longitud de su radio, ¿no? Entonces, área sería una, el otro sería su longitud de radio, el otro sería, por ejemplo, costo semanal de producir cualquier producto, ¿no? Depende del número de artículos, es decir, el costo con número de artículos. Y otro, por ejemplo, la cantidad de cierto artículo que fabricará y ofrecerá, depende del precio que puede lograr, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando también de dos variables. Entonces, estos que hemos mencionado, ese tipo de enunciados uno conoce y hay dos variables identificadas y el objetivo del curso y el objetivo de utilizar la matemática es ver cómo se relacionan y hay que utilizar esas relaciones para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver eso de ahí.
Por ejemplo, acá tenemos un primer ejemplo, ¿no? Dice, un fabricante puede producir radios a costo de $100 la unidad y estima que si vende X dólares cada uno, los consumidores comprarán aproximadamente 80 menos X radios cada mes, ¿no? Expresar, dice, aquí nos piden expresar la utilidad mensual, ¿no? Entonces aquí nos están pidiendo esta parte, lo que nos piden una variable es utilidad, la otra variable es utilidad mensual del valor con relación al precio. Entonces nos están hablando del precio, que nos están hablando de X. Entonces nos están pidiendo cómo se relacionan estas dos variables, ¿no? Entonces, para lo cual no nos dan ahí los datos. Entonces, por ejemplo, para un poco dar como ejemplo cómo aplicar la matemática para resolver los problemas, para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, entonces podríamos ir sacando, por ejemplo, el costo unitario, ¿no? El costo unitario, por ejemplo, nos dan que es 100, ¿no? $100, ¿no? Luego tenemos el costo de venta, el costo de venta, o que es costo unitario, costo de venta, por ejemplo, tenemos que nos dan, ¿no? Que aquí dice el precio de, fabricando el precio de X, entonces sería un X ahí, ¿no? Y la cantidad, ¿no? La cantidad que vamos a llamarle, ¿no? La cantidad que vamos a llamarle, ¿cómo sería? Sería acá mediante consumidores compran aproximadamente 80 menos X, ahí nos dice, ¿no? 80 menos X. Ahí está. Entonces, de aquí lo que vamos a necesitar, por ejemplo, aquí es utilidad, utilidad unitaria, así vamos a llamar. ¿Cómo se calcula utilidad unitaria? Se calcula como el ingreso unitario menos el costo unitario. Entonces, utilidad unitaria, ¿qué va a ser igual? Entonces, va a ser igual a ¿qué? Ingreso unitario, ¿no? Ingreso unitario es el X, ¿no? Costo de venta sería el ingreso, el X, menos el costo unitario, que sería 100, ¿no? ¿Para qué estoy hallando esto? Porque nos piden relacionar utilidad con el precio, ¿no? Entonces, a ver, utilidad, entonces, ¿a qué va a ser igual? O en todo caso, entonces, utilidad, ¿a qué va a ser igual? Utilidad, ¿cómo se calcula? Número, acá podemos decir número, ¿no? De radios vendidos, ¿no? Número de radios vendidos multiplicado por ¿cuál? Utilidad, por utilidad, es decir, utilidad unitaria, ¿no? Es decir, utilidad por radio, ¿no? Entonces, aquí es número de radios vendidos. El número de radios vendidos es 80 menos X. Ahí nos dan los datos, ¿no? ¿Y cuál es utilidad radio o utilidad por radio? Entonces acabamos de calcular. Acabamos de calcular que es X menos 100. Ahí está, ¿no? Entonces, como podrán ver, este U depende de qué cosa, esta utilidad depende de X. Ahí está, todo aquí es X nada más. Entonces, por ejemplo, acabamos de ver cómo se relaciona la utilidad con el precio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, de esa forma, por ejemplo, este ya nos puede servir, ¿no? Cuando vamos, cuánto vamos a, en qué momento vamos a qué precio vamos a tener la utilidad máxima, ¿no? Si está bajando, a qué precio va a bajar la utilidad, a qué precio va a aumentar la utilidad, todas esas cosas ya podríamos ir analizando ya teniendo esta relación, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esta es la relación más sencilla que podríamos construir. En otras palabras, este sería el modelo matemático que nos representa este problema, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Y para hacer esos modelos necesitamos algunos conceptos matemáticos, obviamente, ¿no? El primer concepto que vamos a requerir es el sistema de coordenadas unidireccional. ¿Qué es un sistema de coordenadas unidireccional? Es la recta numérica, ¿no? En la recta numérica nada más, ¿no? Donde los puntos se ubican P1, P2 en la recta numérica. Eso es lo que se conoce como sistema de coordenadas unidireccional, ¿no? Por ejemplo, acá ubicamos P1 sería X1, P2 sería X2, ¿no es cierto? Y en ese sistema de coordenado unidimensional se definen dos conceptos. Una es la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia, no?
entre estos dos puntos en R, en otras palabras, como el punto final, ¿no? El punto final P2 menos P1 sería entonces X2 menos X1, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso se conoce como distancia dirigida. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a calcular la distancia desde P1 hasta P2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos, por ejemplo, tenemos la recta real, ¿no? Ubico un punto acá, por ejemplo, 2, o podría ser menos 2, acá 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sería el X1, este sería el X2. Para este ejemplo, ¿cuánto sería la distancia desde este punto X1 a X2? Sería 4 menos el menos 2, que con eso sería más, sería 6 unidades, ¿no? Entonces la distancia de este punto a este punto es 6 unidades, pero es distancia dirigida. El otra es el distancia no dirigida. La distancia no dirigida. ¿Cuál es la diferencia? Único que hay que hacer es aplicar valor absoluto o, ojo que, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí me piden la distancia de P2, ¿no? De P2 a P1. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? Sería P1 menos P2. Es decir, P1 es X1, es decir, al revés, X1 menos X2. Entonces, si calculamos de esa forma, X1, ¿cuánto vale en este ejemplo? Menos 2, menos X2, ¿cuánto vale? 4. En otras palabras, aquí la distancia sería, obviamente, distancia dirigida es menos 6. Como podrán ver, distancia dirigida podría ser, obviamente, el negativo significa que el otro punto está a la izquierda, ¿no? Entonces, porque distancia dirigida. En cambio, la distancia no dirigida sí ya es único, ¿no? Es tan solo aplicar el valor absoluto, ¿no? A esas distancias. Obviamente, eso es lo que mayormente uno utiliza, ¿no? ¿Cuál es la distancia desde X1 a X2? Es 6. Independiente, si aplicamos estas dos, es 6. Es independiente que yo diga de P1 a P2 o de P1 a P2 o P2 a P1, ¿no? Por eso lo único que se aplica es valor absoluto, que hemos visto en los videos anteriores. Valor absoluto de 6 es 6, valor absoluto de menos 6 es 6, igual. Entonces la distancia no dirigida es 6. Entonces este es el concepto que vamos a utilizar, que está definido en coordenado unidimensional. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, me piden calcular la distancia dirigida. Recuerden, cuando es dirigida es sin valor absoluto de P1 a P2. Entonces sería X2 menos X1. Entonces, acá está el acá sería P2 menos X2. Entonces, acá, ¿dónde está el X2? A ver, P1, acá, este P1 sería X1, ¿no? P2, que sería aquí, sería X2. Pero para calcular la distancia dirigida, tenemos que X2 menos X1, ¿no? Entonces X2 es 3, ahí está. Menos X1 es menos 4, ahí está. Menos con menos, más 3 más 4, 7, ahí está. Tenemos. Por ejemplo, otro ejemplo, P2 a Q. P2, es decir, de aquí hasta Q, acá. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, X2, y ahora en este caso, este sería ya el X1, ¿no? Entonces sería acá X1, entonces acá hay un error ahí, ¿no? Acá, según nuestra notación que estamos poniendo, acá sería X1 menos y el a P2. P2 corresponde a X2. Eso equivale, ¿no? X1 aquí es igual, 1, ¿no? Y X2 equivale 3. Ahí está. Entonces acá es menos 2. Distancia dirigida, ¿no? Y obviamente las distancias no dirigidas tan solo es aplicar valor absoluto. Acá 7, acá sería 2. Ahí tenemos los ejemplos. Ahora pasamos a un sistema bidimensional, ¿no? Más adelante vamos a conocer como el coordenada del plano, ¿no? Coordenada del plano cartesiano, ¿no? O conocido como sistema de coordenados en el plano cartesiano, es sistema de coordenados, ¿cierto? ¿Cómo se forman? Son dos rectas perpendiculares, una horizontal
conocido como eje X, y otra vertical conocido como eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué consideraciones, qué conceptos vamos a tener acá? Entonces, cuando juntamos esas dos rectas, horizontal y vertical, formamos lo que se conoce como cuadrante. En este caso, que está cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿no? Recuerden que cada uno de estos ejes son rectas numéricas, ¿no? Y el punto de intersección se conoce como origen. Entonces, también recordar aquí que cuando formamos este sistema de coordenadas, ¿no? Conocido como plano cartesiano, a partir de origen, por ejemplo, en el eje X, a partir de origen hacia la izquierda son negativos, a partir de origen hacia abajo son negativos para Y, ¿no? Y cuando construimos este sistema, en sí, este se conoce como plano cartesiano, se puede ubicar un par, ¿no? Un par. Es decir, aquí la variable aquí sería, por ejemplo, X, Y. Acá. Cualquier punto que está aquí son de forma X, Y, ¿no? Entonces, ¿y cómo se obtiene eso? Para X es cuánto tenemos acá. 1, 2, 3, acá, X, ¿no? Hacia arriba, 1, 2, 3, Y. En la intersección ahí está el punto, ¿no es cierto? Recuerden, cada uno de estos son distancias dirigidas, es muy importante, distancias dirigidas. ¿Ah? Hacia este lado para X, como podrán ver aquí, a partir de eje hacia arriba para Y. Entonces, el eje X se conoce como la abscisa también, el eje Y se llama también conocido como ordenada. Entonces, en lo que hemos conocido como el plano cartesiano, ya se puede ubicar entonces puntos, ¿no? Puntos o pares ordenados. Por ejemplo, el punto o el par ordenado menos 1,2, entonces menos 1 para X y 2 para Y. 1, 2, entonces en la intersección está el punto. El otro, 3, 4, 3 para X y 4 para Y. Ahí está el siguiente punto. Acá 0, 0, recuerden, eso es el origen. 3, 0, 3 para X, 0 para Y, entonces juntos aquí. Acá menos 2 para X y menos 3 para Y. Menos 2 para X y menos 3 para Y. Ahí está, ¿no? De esa forma ubicamos los puntos o conocido también como pares ordenados. Entonces, ya conociendo ahí, ubicado ya esos puntos, otro concepto podemos tener, ¿no? Que es la distancia. Recordar que la distancia en coordenada unidireccional era restar los puntos nada más, ¿no? Igual aquí va a ser restar los puntos, pero tiene un detalle, ¿no? Por ejemplo, ubicamos el punto aquí como punto A de coordenadas X1, Y1, el punto B, coordenadas X2, Y2. Entonces, el objetivo acá, ¿cómo calculamos esta distancia? Desde A hasta B, ¿no? ¿Cuál sería esa distancia? Entonces, si nosotros recordamos, si yo le he llamado acá punto A de X1, Y1, significa que aquí está X1, ¿no? En el eje X. En el eje Y, acá está el Y1, ahí está, ¿no? Entonces, ahora en este punto, el X2 está aquí, Y2 está aquí. En otra palabra, es un poco que separo, considerando como unidimensional, entonces, ¿cuál sería la distancia aquí? En caso X, sería X2 menos X1, ¿ya? Entonces, como vamos a considerar distancia no dirigida, aplicamos valor absoluto. Entonces, esta distancia sería valor absoluto de X2 menos X1. Lo mismo aplicamos acá. Acá está el Y1, acá está el Y2. ¿Cuál es la distancia? Y2 menos Y1, aquí. Entonces, esta distancia, ¿no? Es Y2 menos Y1. Y como no vamos a utilizar distancia no dirigida, aplicamos valor absoluto, ¿no? Entonces, si hacemos eso, como podrán ver aquí, formamos un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos triángulo rectángulo, tenemos aquí los catetos y la hipotenusa. Como yo quiero calcular el D, que es la distancia de A y B, entonces podemos aplicar Pitágoras, ¿no? Entonces la distancia, hipotenusa al cuadrado, que sería la distancia de punto 1 a punto 2, sería
sería el primer cateto al cuadrado y segundo cateto más segundo cateto al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué desapareció el valor absoluto? Recordar, ¿no? Que por propiedad que hemos visto, si nosotros tenemos valor absoluto y elevamos al cuadrado, ese es igual a x al cuadrado, por propiedad de los números reales que hemos visto, ¿no? Entonces, y de esto de acá despejamos, sacamos la raíz cuadrada, entonces tendríamos esto de acá. Entonces ya tenemos una forma de calcular la distancia entre dos puntos. O podemos dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, supongamos que aquí un par ordenado, por ejemplo, este punto, ¿cuál sería? 1, menos 2. Por ejemplo, aquí en este punto, otro punto vamos a tomar, por ejemplo, acá para X sería 4, para Y sería 1. Y este lo voy a llamar como punto Q, como punto P. ¿Cuál sería la distancia del Q a P? Sería raíz cuadrada, ¿no? ¿Raíz cuadrada de qué? De, de los Y, ¿no? 1, ojo que 1 menos 2, 3 al cuadrado, 9, más 4 menos, acá era 1, ¿no? 4 menos 1, 3 al cuadrado, 9, ¿no? Entonces esa distancia sería raíz de 18. ¿Sí? De esa forma vamos a calcular las distancias. Vamos a ver. Hemos visto que los puntos en sí, otra forma de decir, es decir, algebraicamente se va a conocer como el par ordenado. Entonces el par ordenado tiene esta forma, ¿no? X, Y, donde este de acá se conoce como primera componente y el Y se conoce como segunda componente. Ojo que aquí va a depender cómo le estamos considerando nuestras variables. A veces matemáticamente estamos acostumbrados en usar X y Y como variables, pero podríamos utilizar PQ, por ejemplo, P para cantidad, perdón, P para precio, Q para cantidad, por ejemplo, en la economía, ¿no? Entonces el par ordenado sería P, Q, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? Va a depender con qué variables estamos a considerar, ¿no? Entonces recordar que el X, Y son distancias dirigidas, ¿no? X, Y, Y son distancias dirigidas. Entonces, X, Y, ¿cómo se llaman? Se llaman coordenadas del punto. Entonces, este es el par ordenado, se llama también coordenadas del punto. Entonces, recordar, ¿no? Que el plano cartesiano, ¿no? Recordar que este de aquí se conoce como primer cuadrante, aquí segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si ya tenemos nuestros pares ordenados X, Y ya definidos, entonces todos los pares ordenados que ambos componentes sean positivos se ubican en el primer cuadrante, ¿no? Cuando ambos son positivos. Y cuando el X es negativo y Y positivo, es decir, primero negativo, segundo positivo, se ubican en el segundo cuadrante. Cuando X es negativo, es decir, ambos negativos, tercer cuadrante. Cuando X es positivo y Y negativo, se ubica en el cuarto cuadrante. Eso hay que recordar. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice la cantidad de miles de automóviles vendidas para los años 1988 al 1993 está dada por la siguiente tabla. Acá está, ¿no? Acá está la cantidad de miles vendidas y acá está el año, ¿no? Lo estamos relacionando, ¿no? La cantidad con el tiempo, ¿no? Dice, está dado, ¿no? Localizar los puntos en el plano cartesiano, ¿no? Y trazar un poligonal gráfico, ¿no? Entonces es lo que uno hace, ¿no? Los datos tendríamos, acá estaría el tiempo y acá estaría el cantidad, X lo vamos a llamar, ¿no? De esa forma. Entonces formamos ambos, se forman los pares ordenados, acá está el primer par ordenado, segundo y así. Ahí están los pares ordenados. Y esos pares ordenados ubicamos, entonces el primer par ordenado sería el A y así, ¿no? B, C, D, por ejemplo, el último sería, por ejemplo, tan solo vamos a poner, no vamos a poner 1900, sino tan solo 93 nada más, ¿no? Pero el año 93, ¿cuánto tenemos? 40, entonces acá está el par ordenado, ¿no? Pues luego juntamos con rectas esos pares ordenados o esos puntos, y ahí podríamos ver más o menos cómo se va comportando, ¿no? Ya podemos ver si está aumentando, por ejemplo, desde 92 a 93,
ha aumentado, ¿no? Ha aumentado, ¿sí? En cambio, desde 91 al 92 ha disminuido. Entonces, si ya tenemos nuestra gráfica, ya podríamos ir interpretando nuestros resultados según nuestro ejercicio. Entonces, estos serían los pares ordenados o los puntos. Entonces, teniendo nuestra definición de par ordenado, ya podríamos ir avanzando un poco más que con otro concepto, el producto cartesiano, ¿no? Los productos cartesianos de dos conjuntos se representan de esta forma. Entonces, ¿qué es el producto cartesiano? Es el conjunto de pares ordenados. ¿Cómo van a ser? Hemos dicho que el producto cartesiano es un conjunto. ¿Cómo van a ser sus elementos? Pares ordenados. ¿Y cuál es la característica? Que el primer componente pertenece al primer conjunto, el segundo componente al segundo conjunto. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el producto cartesiano? Entonces vamos formando los pares ordenados, serían los elementos de este producto cartesiano, ¿no? 1 con R, ahí está. 1 con S, ahí está. Ahora 3 con R, 3 con S. 5 con R, 5 con S. Ahí está. Este sería el producto cartesiano de A por B. Y si los conjuntos A y B son finitos, es decir, si podemos contar la cantidad de elementos de cada conjunto, entonces podemos saber eh, cuántos elementos va a tener el producto cartesiano. Es decir, por ejemplo, el conjunto A que tenga m elementos, el conjunto B tenga n elementos, el producto cartesiano va a tener m por n. Tan solo multiplicar. Por ejemplo, acá, ¿cuántos elementos tenemos acá? 3. ¿Cuántos elementos tenemos acá? 2. Como podemos contar, ¿no? Entonces el producto cartesiano, ¿cuánto va a ser? 3 por 2, 6. Y es lo que hemos comprobado, ¿no? Acá el producto cartesiano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos. Ahora, en forma particular, ¿qué pasa si en los conjuntos A o el B, ¿no? El conjunto A son el conjunto de los números reales, es decir, son todo el real. Entonces, el A por B, ¿no? Aquí el A por B va a ser R por R, ¿no? Es R cuadrado. Y este se conoce como el plano cartesiano, ¿no? R por R. Son todos los puntos, todos los pares ordenados, tal que el X es real y Y es real, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa si ya consideramos tres conjuntos, A, B y C? ¿Cuál sería el producto cartesiano? Sería A por B por C, ¿no? Y si cada uno de estos son reales, entonces tendremos el R3, ¿no? Y R por R por R. Y entonces ahí está, ¿no? Este es el mundo donde vivimos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces podemos tener el X así, ¿no? De esta forma. Por acá el X, por allá el Y para arriba a la altura un Z. Entonces, cualquier punto acá en el espacio se ubica como X, Y. Entonces ahí está el espacio, ¿no? El espacio tridimensional, ¿no? Entonces ese es el mundo donde vivimos. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces ese es por el momento. Ahora vamos a continuar con el siguiente video más conceptos.